es ayer, todo parece que es ayer. Nuestros oyentes de COPE Pinares, volvemos con una nueva entrevista en Calimar. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Marhuenda. Me cuesta un poco decir tu apellido. Doctor en Derecho y licenciado en Periodismo, profesor universitario y expolítico. Si nos lo permite, vamos a comenzar con la entrevista. Muchas gracias, es un honor. Es profesor universitario. ¿Qué es lo que más le gusta y le disgusta de la docencia? Yo he tenido la suerte en la vida que las dos cosas que más me gustan, que son el periodismo y la docencia, pues las he podido ejercer. Estoy en una universidad pública, es la Universidad de Juan Carlos, donde tengo una plaza, ¿no? Soy profesor de una área de conocimiento que se llama Historia en las Instituciones. Dentro de Derecho, Historia del Derecho y de las Instituciones, yo doy esa parte, aunque me acredité en su día en Derecho Constitucional, ahora doy pues Historia de todo lo que es el ámbito institucional. Y bueno, a mí lo que más me gusta pues es dar clase, me divierte muchísimo pues estar con los alumnos, me encanta pues que me hagan preguntas, que te pongan a veces pues en situaciones difíciles, ¿no? Cuando hay cosas que a lo mejor puedes equivocarte o no. Es decir, bueno, con los profesores hemos de intentar no equivocarnos, pero nadie es perfecto, ¿no? Hay que tener eso muy claro. Y lo que más me disgusta es corregir exámenes, que no lo soporto. Ahora estoy corrigiendo exámenes precisamente porque bueno, pues es una de las obligaciones que tenemos los profesores, ¿no? Entonces siempre intento hacer lo que sea más fácil para los alumnos, porque creo que un profesor lo que tiene que conseguir es que el mayor número posible de alumnos aprueben. El profesor es el que le suspenden todos los alumnos. La Fundación Luis Hernando Larramendi le otorgó el 12º Premio Internacional de la Historia de Carlismo por el proyecto El Estado Carlista en la Guerra Civil de 1833 a 1840. ¿Está interesado en la investigación de nuestra historia? Bueno, por una parte yo me dedico, es mi otra dedicación. Yo normalmente investigo en dos áreas, sigo manteniendo cosas de lo que es derecho constitucional. Ahora sacamos con Editorial Dickinson con un compañero un trabajo sobre teoría del Estado, teoría del derecho constitucional, etc. Y la otra parte, pues hace nada he acabado un trabajo sobre Ruy Gómez de Silva, el gran privado, el gran privado de Felipe II. Se casó con la marido de la princesa de Éboli, pero sobre todo fue el hombre de máxima confianza de ese gran rey español que fue Felipe II. Por lo tanto, yo me dedico a los dos ámbitos. Tengo una cátedra que se llama precisamente Historia de las Instituciones y ahí desarrollamos, pero todo siempre a mí me gusta referido al ámbito de la organización del Estado, la organización territorial, la organización del derecho, de lo que es la economía, es decir, la fiscalidad, es decir, me gusta todo ese ámbito, ¿no? Y es lo que voy publicando con dificultad, incluso yo la tesis doctoral de Derecho la hice sobre los hechos diferenciales en el constitucionalismo español y ya la de Periodismo sobre la historia de la libertad de prensa, ¿no? La libertad de imprenta. Y ahora estoy acabando la de Historia, que es mi tercera tesis doctoral, que la hago en la Universidad de Alcalá, y entonces esa es sobre el Ministerio de Estado. Es decir, por lo tanto, la historia siempre hago que todo gire alrededor, es decir, todas las cosas que he estudiado, que investigo, giran alrededor de la historia, no entendida la historia como una sucesión de acontecimientos, ¿no? Sino todo lo que significa hasta la historia pues, de la sanidad, de la tecnología. Pues no es solamente la historia, la sucesión de batallas o de reinados. Colabora en diferentes programas de radio y televisión. ¿Es difícil la vida del tertuliano? Bueno, yo la verdad no. Yo a veces estar muy al día. A mí la dirección del periódico pues me ayuda a estar siempre muy al día y luego pues tener inquietud intelectual. Y luego yo soy bastante, como se dice, bastante germánico, ¿no? Muy de los horarios, entonces intento optimizar el tiempo. Tengo la suerte o la desgracia que duermo 4 horas cada día. Por tanto, yo me voy a dormir a las 3, me levanto a las 7 de la mañana y a las 10 acabo la tertulia y estoy aquí trabajando en el periódico, o si tengo clases, pues me voy a la universidad, doy las clases. Yo doy como funcionario el mínimo horario posible, ¿no? Que son 2 grupos al año.
para precisamente que no influya en mi trabajo en el periódico. Pero es muy divertido, las tertulias me lo paso muy bien. Yo en la COPE durante muchísimos años he sido tertuliano de la mañana y de la noche, y tengo un cariño no grande, enorme, por esta gran emisora. Además, el presidente es un buen amigo mío, Fernando Barrio Canal. Dirige desde 2008 La Razón. ¿Cuál es la línea editorial de este diario? Nosotros somos un diario liberal conservador, lo he dicho desde el primer día. Algún otro director, ya soy el decano, por cierto, de los directores de periódicos nacionales, me decía, tampoco es necesario decirlo con claridad, no, yo como fuera de aquí, es un periódico conservador, es un periódico católico, que no clerical, que es un periódico católico, un periódico que defiende la Constitución y un periódico que por tanto es monárquico, ¿no? Y no lo hemos escondido nunca y nos sentimos muy orgullosos de tener un ideario que defendemos hasta el final. ¿Qué políticas siguen en su periódico para la integración de las personas con discapacidad? Pues la que depende de las personas que vienen, que tenemos alguna persona pues, que tiene discapacidad. Una de ellas es una magnífica redactora nuestra, muy brillante por cierto, y entonces nosotros pues la normalidad más absoluta. Yo creo que en todo hay que actuar con normalidad, y entonces las personas son valiosas al margen de que tengan una discapacidad, no tienen mayor relevancia. Formó parte del Comité Ejecutivo de las Juventudes de UCD en 1995. Se afilia al Partido Popular, llegando a ser diputado en el Parlamento de Cataluña y trabajando en los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa? Bueno, yo la verdad es que me afilié cuando salí diputado, ¿no? Porque me parecía que era absurdo no estar afiliado si eras diputado, ¿no? Respeto que la gente pueda ser independiente, pero me parecía una contradicción. Luego ya como periodista dejé de estar afiliado, porque considero que aunque tengamos una línea editorial muy marcadamente de acuerdo al Partido Popular, y estamos así muy orgullosos de serlo, por una cuestión estética, aunque todos los periodistas tienen ideas políticas, no nos engañemos, porque a veces parece como si no, todo el mundo vota, todo el mundo tiene ideas. Es verdad que en el periodismo hay mucha más gente de izquierdas que de derechas, pero no pasa nada. Yo recuerdo muy bien, yo en aquella época además fue todo muy vertiginoso, porque fui número 3 por Barcelona en las elecciones del 95 y al cabo de pocos meses pues dimitía de diputado porque me había venido aquí a Madrid a ayudar a Rajoy a dirigir la campaña electoral y ya me quedé con él. Entonces fue todo como muy rápido, no tuve ni tiempo de estar en el Parlamento catalán, y también aquello me mostró que en la vida no puedes hacer previsiones, porque yo había previsto estar pues 8 años en el Parlamento catalán, luego desde la política nacional, y fue al revés. De hecho solo fui a una sesión plenaria, que fue la sesión del debate de investidura del Parlamento. Y yo lo que recuerdo, pues lo bonito que es conocer el Estado desde dentro, ¿no? Yo como funcionario pues conozco el Estado como profesor de universidad, que no conoces nada, es decir, luego lo conozco por dar clases de ello. Decía antes que yo me acredité como Derecho Constitucional, aunque luego pues ahora doy menos esa asignatura, pero la conoces teóricamente. Entonces claro, poder estar en un gobierno, estuve en 3 ministerios, administraciones públicas, educación, que era muy grande en aquella época, de educación, cultura, deportes e investigación, desde un ministerio muy grande, y luego estuve en presidencia del gobierno, ¿no? Desde el ministro de la presidencia, que era la vicepresidencia primera, llevando relaciones con Cortes, que es las relaciones entre el gobierno y el Parlamento, es decir, toda la actividad legislativa del gobierno, toda la actividad de control. Entonces fue interesantísimo, la verdad es que me lo pasé muy bien. Rajoy, es verdad que somos muy amigos y estamos en política ahora, en campaña electoral, quiero decir, pues puede parecer, pero es verdad que fue un honor estar a su lado. Me pasé pues 6 años muy interesantes, y de ahí guardo pues una estrecha relación de amistad que no podemos cultivar porque él es presidente del gobierno y yo director de un periódico, lo cual es una enorme incomodidad, aunque tenemos, insisto, pues esa amistad de 6 años, que tuve el honor de estar en el despacho al lado prácticamente. Unas veces estaba en el de al lado, otras veces estaba a 10 metros, es decir, pues siempre juntos. ¿Sigue considerando al PP el mejor para gobernar España y con Rajoy a la cabeza? Vamos, no tengo ninguna duda. Es decir, yo
esta nueva situación donde parece que para ser presidente del gobierno tienes que tener 30 años y tener un cuerpo de modelo, cosa que yo no tengo evidentemente, ni el presidente del gobierno tampoco, me parece que no es lo más adecuado. Es decir, yo quiero gente seria, gente formada, y prefiero tener de presidente del gobierno un señor que a los 23 años era registrador de la propiedad, que es una de las oposiciones más duras, que ya tenía la vida resuelta fruto del esfuerzo y el sacrificio, que ha tenido experiencia en el Ayuntamiento de Pontevedra, la Diputación Provincial, el Gobierno gallego, el Gobierno de España. Eso es lo que yo quiero para mi país. Yo quiero gente preparada, pues como pasa en Francia, o como pasa en Inglaterra, o como pasa en Alemania, en Italia, en todos los países serios del mundo, pues se busca gente que esté preparada y donde pues no sea ese populismo que se ha instalado en la política española y europea, y también en Estados Unidos, donde le has de decir a la gente lo que quiere escuchar. No, yo prefiero eso, ¿no? Yo creo que el Partido Popular lo ha hecho bien, lo ha comunicado muy mal, eso es verdad, ha cometido errores porque nadie es perfecto, pero la verdad es que de una economía que estaba en el año 2012 quebrada, si nosotros gastábamos 500.000 millones de euros e ingresábamos solo 400.000, es decir, teníamos un déficit de 100.000 millones, pues eso se ha conseguido cambiar. ¿Que no se ha hecho todo lo que se tendría, que no se ha conseguido todo lo que todos desearíamos? Desde luego, ojalá, pero la situación de la economía española ha cambiado. Y yo a los políticos lo que quiero es que resuelvan los problemas de los españoles, que realmente pues puedan, porque la demagogia es muy fácil, oye, puedes prometer, pero luego vas a poder cumplir. Claro, yo lo que a veces cuando oigo según qué cosas me quedo asombrado, digo, bueno, pero no, serán ignorantes, es decir, tienes que cumplir, es decir, Europa no te va a aceptar estas historias de un déficit público como te dé la gana, pues, luego que se han cometido errores, desde luego. Entonces yo creo que utilizando pues la teoría de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino y de los clásicos griegos, es la teoría del mal menor, ¿no? Es decir, yo no digo que el PP sea perfecto, ha cometido errores, ha incumplido cosas del programa que este periódico ha criticado duramente a Rajoy, como el tema del aborto, hemos sido muy duros con él y creo que se equivocó. Y entonces, bueno, pues creo que tenemos también una cierta legitimidad en ese escenario para decir, oiga, usted se ha equivocado, pero creemos que es mejor que los demás. Hablando de política, es una cuestión personal, ¿no cree usted? Yo creo que la unión hace la fuerza. Entonces yo, si fuera político, lo que haría es coger lo mejor de cada partido político para fundar uno, o sea, que se unieran los partidos y cada uno pusiera lo mejor que pusiera para mirar por los intereses de los ciudadanos. No tantas rivalidades. Lo que pasa es que es muy difícil, porque las cosas no son blancas o negras, hay ideología, no hay una verdad absoluta. Yo además soy de los que creo que normalmente los políticos que hay en España, en su inmensa mayoría, son honrados y quieren lo mejor para su país, pero lo que pasa es que algunos lo quieren de forma distinta. Pablo Iglesias tiene una visión de izquierdas que yo no comparto, aunque en lo personal me llevo bien con Pedro Sánchez, con Albert Rivera, pero cada uno tiene una línea que tú puedes confluir, pero no al 100%, es decir, hay aspectos que puedes coincidir si no tienes mayoría absoluta, pero es muy difícil unirlos a los cuatro, porque en el tema, por ejemplo, de la educación, pues la izquierda tiene una posición en contra de la escuela concertada, o que sea cada vez más marginal. Cuando se habla de fórmulas, como hay en Europa, en países socialistas, ¿no?, de cogestión en el ámbito sanitario, que eso hace que sea más eficaz, etcétera, etcétera, pues la izquierda tiene una posición y la derecha tiene otra. Entonces tampoco yo creo, con la edad te vuelves menos dogmático, aunque es verdad que este país a mí a veces me da mucha pereza el hecho que tienes que ser frentista, tienes que estar o con uno o con otro, que no puedes estar en medio, ¿no? Es decir, la gente, yo tengo uno de los historiadores que yo más admiro, hay muchos, ¿no?, claro, de montones, ¿no?, pero que fue político, historiador, que era un hombre de bien, fue académico de políticas, académico de la historia, ¿no?, y que murió en México y estuvo a punto de ser Premio Nobel de la Paz, ¿no?, y era Altamira. Entonces Altamira era un hombre que refleja muy bien esa idea de las dos Españas, que te quedas en medio. Fue decano del Colegio de Abogados, de la Facultad de Derecho de la Complutense, de la Universidad Central de Madrid, que se decía entonces, una figura extraordinaria, histórica, un poco olvidado porque este país olvida su historia, eso es muy malo. Y refleja muy bien esa idea de cuando no quieres estar en un frente, quieres estar pues en el centro, y hay cosas buenas de la izquierda.
Yo tengo una amiga, una magistrada muy importante, que es de ella y su marido, ¿no? Que son muy amigos míos, que se me dice, ¿cómo es que tú eres de derechas? Deberías de ser de izquierda. Digo, pero qué manía, ¿no? ¿Sabes? Y lo dice con el cariño, ¿no? Porque ya tiene sensibilidad de izquierda. Digo, a mí hay cosas de la izquierda que me gustan, pues soy liberal, y cosas de la derecha. No es necesario solo tener. Entonces en España, ya para acabar, es como en el fútbol, ¿no? Es decir, no es que te guste el fútbol, a la gente le gusta que pierda el rival. Que además, aunque no, además eso me llama la atención, cuando el rival juega contra un equipo extranjero, yo siempre, aunque no me gusta el fútbol, yo creo que gana el equipo español. Pero no, los del otro equipo quieren que pierda, ¿sabes? Es decir, eso es la parte esa que, insisto, a mí me da un poco de pereza, porque a mí me gusta, aunque no me gusta el fútbol, me gusta pues que ganen los españoles. Incluso si pierde un español y él ha jugado mejor, yo diría, si me gustara el fútbol, qué bien, ha jugado mejor. Pero aquí no, y has de ser de un color. ¿Qué opina de los constantes casos de corrupción que se están destapando en España y salpican a todos los partidos? ¿Cómo podríamos acabar con este problema? Vamos a ver, la corrupción es un problema endémico en la historia de la humanidad. Desde el principio de los tiempos hasta ahora ha habido corrupción. Es decir, entonces el problema no está en las ideas políticas o en los partidos, sino en las personas. Entonces lo que hay que hacer es establecer mecanismos de control que desincentiven la corrupción y que las sanciones sean brutales. Yo no creo que el hombre sea bueno. Además, siempre me gusta poner provocadoramente un ejemplo. San Pedro negó 3 veces al Señor, ¿no? Y era Dios. Entonces, si San Pedro, pues por 3 veces, que era un hombre bueno y no era corrupto, evidentemente, negó a Dios, pues ¿qué puedes esperar del ser humano? Por tanto, hasta que no logremos la perfección, espero que algún día dentro, ya me gustaría verlo, pero dentro de no sé cuántos milenios seamos perfectos, yo parto de la base de que el hombre es malo. Entonces lo que hay que hacer es establecer mecanismos de control. ¿Qué es lo que ha pasado con la corrupción? Varias ideas muy breves, ¿no? En la Administración General del Estado veréis que no hay corrupción, ¿no hay? No sale nada, salió lo de Aquamed, pero es muy raro, ¿no? Son cosas muy pequeñitas, ¿no? Pero la Administración del Estado pues adjudica grandes obras públicas. ¿Por qué no pasa? Porque hay unos mecanismos de control tan brutales. Pero ya no hablo del PP, ni en la época de Aznar, ni en la época de Zapatero, ni en la época de Rajoy, no han salido casos. ¿Dónde sale? En ayuntamientos y en comunidades autónomas, que es donde los mecanismos de control han sido más laxos, ¿no? más débiles. Entonces eso es lo que hay que corregir, hay que impedir, porque siempre hay alguien que puede aprovecharse de la debilidad humana. Entonces, ¿quién es el peor, el corrupto o el corruptor? Los dos son malos. Y luego ha habido un agujero negro que ha sido la financiación de los partidos. Los políticos en España, pues creo que se han equivocado, tendría que haber dicho, mire, no puede ser en política. Yo me acuerdo en clase cuando explicaba, hace más derecho constitucional, y explicaba los partidos políticos, el gobierno, y decía lo que ganaban los ministros, ¿no? O los diputados. Y había algunos que decían, oiga, pero es que mi madre o mi padre gana menos. Digo, ¿qué me importa? No, es decir, yo quiero un ministro que esté bien pagado y que le pueda exigir. Yo no quiero un ministro que le paguen pues el salario mínimo interprofesional 3 veces, ¿no? Para eso no quiero. Yo quiero un ministro que sea una persona con buena formación y, como digo siempre en broma, que sea mejor que yo, que tenga mejor formación que yo. Entonces, que le han de pagar 5.000 euros al mes, pues muy bien, que le paguen. España tiene una potencia económica, a pesar de la crisis, muy grande. Es decir, ese no es el problema, el sueldo de un ministro. El problema es que hay un ministro corrupto, o un presidente de comunidad autónoma, o un concejal, o un diputado. Ese es el problema, porque eso sí que causó un enorme perjuicio. La corrupción ha hecho muchísimo daño a la moral colectiva nacional. Es decir, a mí lo que me preocupa no es que un tío trinque 20 millones de euros, que en un presupuesto de 400.000 millones es una anécdota, con perdón. Espero que ninguno de los oyentes lo interprete mal, ¿no? Es decir, eso no es el efecto que tiene desincentivador. Hace unos días estaba comiendo con un alto cargo, amigo mío, que además es alto funcionario, tiene una oposición que podría estar ganando muchísimo fuera de la política, ¿no? Y estaba indignado, decía, yo estoy aquí cobrando un sueldo, ¿no? Digno, pero bueno, un sueldo muy bajo, podría ganar mucho más, pero me he venido a la política para que luego resulte que digan que somos unos corruptos, la gente que hemos dado el paso. Dice, y yo voy a estar ganando muchísimo más dinero. Un poco el problema es ese, ¿no? Que la corrupción solo la puedes atajar con dureza, con firmeza y con mecanismos de control. Yo fui durante años consejero de empresas públicas del Estado, algunas muy importantes,
como era el gestor de infraestructuras ferroviarias, que es el que hace todas las líneas de AVE, que ahora se llama DIF, ¿no? Que adjudicábamos en los consejos de administración, ahora diríamos en euros, centenares de millones, miles de millones de euros, ¿no? Y nunca pasó nada. Y yo tenía una gran tranquilidad de espíritu porque sabía que había un interventor del Estado que lo controlaba todo, que además casualmente era excomunista, no lo digo peyorativamente, que era especialmente contrario a lo que yo representaba ideológicamente como consejero, aunque era un presidente que era el que mandaba, y eso es lo que te da seguridad, que haya mecanismos de control. Y si os fijáis, en los países más desarrollados del mundo, lo que hay son mecanismos de control muy rígidos que eso imposibilitan que nadie pueda hacer una chorizada, claro. Daniel Acuña incluye su personaje basado en usted en el cómic Capitán América. ¿Se identifica en algo con este especialista en ética al que da vida Fran Maruente? Hombre, yo la verdad es que nunca estaré lo bastante agradecido a Daniel por haber hecho un dibujo, una caricatura mía y incluirme en hay de las cosas grandes que me han pasado en mi vida, pues para mis hijas, cuando me dijo, oye papá, que estás en Capitán América, ¿no? Claro, para la gente joven era llamativo. Él me contó que es porque él ve un programa de televisión de La Sexta, al Rojo Vivo, mientras dibuja, ¿no? Entonces se inspiró en mí, porque me dice, la verdad te voy a decir, no lo contó con tanto detalle, los trazos me salieron, y entonces... y el personaje me gusta, porque es un personaje que habla de la ética. La ética no es de derechas ni izquierdas, debería ser de todos, ¿no? La ética, hay unas cosas que de derecho natural, ¿no? Básicas, que todos sabemos que no hay que ser ni derechas ni izquierdas, ¿no? Lo de la honradez no tiene que ser ni derechas ni izquierdas, ¿no? Ha de entender pues que si esta grabadora no es mía no me la puedo llevar, eso no importa mi ideología política o la vuestra, ¿no? Y a partir de ahí pues que uno tiene, yo siempre mis padres me enseñaron, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Y lo he seguido siempre de una forma muy estricta, y cuanto más mayor me hago, más recuerdo los dichos que me decían mis padres, ¿no? La educación que me dieron, que también estoy agradecidísimo. Por tanto, que Daniel me incluyera, vamos, son 4 dibujos, no me acuerdo el número exacto, ¿no? Pero vamos, incluso amigos míos mucho más jóvenes, de izquierdas, de las televisiones, de la radio, estaban emocionados. Vamos, que estás en el cómic de América. Yo les decía broma a mis hijas, digo, pues mira, se van a hacer un personaje incluso para las películas ya directamente, ¿no? Entonces ya... Pero está bien, tiene mucha gracia. Por último, recientemente ha sido nombrado comisario honorario de la policía. ¿Qué ha sentido usted al saberlo? Antes hablaba de los honores, ¿no? Y entonces las cosas que te han pasado en la vida, el ser comisario honorífico no tiene mayor recorrido, es decir, ni llevas pistola, ni llevas una placa para detener a nadie, ni llevas un uniforme, simplemente la Junta Superior de Comisarios de Policía, que se propuso mi nombramiento, pues me hizo un honor inmenso. No estaré, ahí sí que no, de los honores que he tenido en mi vida, que está mal que lo diga, algunos he tenido, pues es de las cosas más importantes. Si voy a hacer una lista, pues una de ellas, sin lugar a dudas, ¿no? De las más importantes ha sido pues ser comisario honorario de policía. Fue un detalle pues enorme. Yo como periodista pues cubrí informaciones de policía muchísimo tiempo. Desde este periódico pues hemos apoyado muchísimo a la policía y a la Guardia Civil. De hecho, en la fachada podéis ver 2 letreros, ¿no?, de homenaje que hicimos pidiendo que hubiera calles en recuerdo de las víctimas del terrorismo en todas las ciudades de España y pueblos, porque la policía junto con otros españoles, claro, han pagado un precio de sangre muy alto, ¿no?, elevado, para servir tanto en la lucha contra el terrorismo, pero cada año, yo siempre pienso, ¿cuántos policías mueren a lo largo del año, ¿no? Pues intentando que nuestra vida sea mejor, no nos damos cuenta. Por tanto, y fue muy curioso porque me pasó al poco de recibirlo, que me llevaron en coche de un policía y me dice, comisario, sus órdenes, ¿no? Digo, no, yo a las suyas, yo no soy comisario, ni pretendo serlo. Y le dije al oficial que no era un oficial, no era ni inspector, ¿no? Y le dije, pues yo a las suyas, siempre. Señor Maruenda, muchas gracias por su atención. Me lía, que tengo aquí. Nos hemos enterado que le gustan las máquinas de escribir.
nos quiere hablar de su colección? Bueno, a mí me gusta mucho el coleccionismo, ¿no? Porque una cosa que me imbuyeron mis padres, ¿no? Porque es educativo, te ayuda a formarte, tienes un hobby, algo que te hace, te anima a ir buscando nuevas piezas, y el coleccionismo además es muy gratificante porque el coleccionismo bonito no es el que compras porque te sobra el dinero, sino porque encuentras una pieza a buen precio, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces la adquieres, ¿no? Claro, hacer una colección teniendo 1.000.000 de euros y pudiendo comprar lo que quieras, eso no es divertido, ¿no? Por lo menos a mí no me gusta, respeto, como el nuevo rico que compra 25 cuadros o se hace todos los libros del mismo color. Entonces yo colecciono básicamente máquinas de escribir, alto, pero que he ido comprando, colección de oportunidades, etcétera, que es cuando lo que te gratifica, ¿no? Dices, esta máquina, y luego libros. Yo lo que sí que compro y que es mi gran pasión y que no he dejado de comprar nunca, yo creo que no hay semana de mi vida que no haya comprado un libro, como mínimo, muchos más, para desgracia en mi economía, que a veces cuando ven, yo tengo una biblioteca que tiene unos 60-70.000 volúmenes, ¿no? Entonces siempre me preguntan y me dicen, ¿lo has leído todos? Digo, 2 veces. Me hacen una pregunta chorra, ¿no? Y no, claro que no los he leído todos, ¿no? Ya me gustaría. Y entonces ayer me decía un amigo, ¿no? Dice, mi hijo siempre dice, venía a casa de mis hijas, a mi casa en Menorca, ¿no? Y me decía, dice, claro, es que mi hijo cuando venía a casa de tuya, ¿no? Y estaba con tus hijas, la verdad es que no me acordaba, dice, sí, decía, cuando llegaba a Barcelona, decía, papá, es que al padre de Anita, de Ana, mi hija, dice, siempre lo veo leyendo, y es verdad, yo a la que puedo me pongo a leer, dice, nunca me aburro. Por eso a todos los que nos escuchan recomiendo que, aparte compren periódicos, el que sea, no solo el mío, ABC, El Mundo, El País, el que quiera, que compren periódicos y que sobre todo compren libros, y que lean libros, claro, no solo que los compren. ¿Vosotros leéis libros? ¿Os gusta leer? Yo no mucho. Pues hay que leer. Un libro siempre es un buen amigo, te acompaña siempre, no te defrauda. A ver, si es un buen libro, si es un libro petardo, pues no perdáis el tiempo. Cuando un libro es malo ya, pero un libro es fantástico. O los cómics, por ejemplo. Yo a mi padre le apasionaban los cómics y tengo una magnífica colección de cómics. Y mi hija mayor, la que tiene 24 años, ya va a robar, ya me empieza a robar, ¿no? Y digo, he ido a casa de la abuela y me he llevado, bueno, pues nada, llévate, hija. Faltaría más, ¿no? Pero te acompañan. Yo he disfrutado leyendo a Tintín, ¿no? Que es un tópico para un periodista, pero es verdad, Flash Gordon, etcétera, montones de cómics. El Filemón. Bueno, el Filemón, que es muy divertido, ¿no? ¿Sabes? Es que tenéis montones de... Por eso hay que animar a la gente que lea. Señor Maroenda, pues muchas gracias por habernos recibido. Le invitamos a que, si usted quiere, nos visite nuestro vivero en San Martín de Valdeiglesias, donde tenemos un huerto ecológico, y ahora en mayo todavía están las plantas muy bonitas, donde le ofreceremos un vino de la localidad. Si lleva el coche, procure que le quiten el punto por nuestra culpa. Soy abstemio. Y unos retrocedidos hechos por nuestra madre. Eso ya me gusta más, pero lo del vino lo siento. El otro día me paró la Guardia Civil y me dicen, hombre, pero siga. Digo, no, me encanta que me hagan la prueba, es que soy abstemio y da 0,0. Y efectivamente dio 0,0. No, pero bueno, lo otro sí que lo tomaré con gran alegría. Los retorcidos. Muchas gracias. Muchas gracias.